Bienvenidos al Fuego de Zeus, una noche más. Hoy tenemos un invitado especial que ya estuvo con nosotros, Fernando Guanacuni. Vamos a una cápsula y luego de la cápsula estamos con él y con el tema. Fernando Guanacuni nace el 29 de mayo de 1966 en La Paz, Bolivia. Desde 1983, en Sudamérica, Centroamérica y Europa, realizó conferencias sobre el valor de los saberes ancestrales y motivó el retorno de las prácticas comunitarias. Durante la gestión 2006-2007, Guanacuni integró el equipo que realizó el diseño curricular de la Ley Avelino Sinani en su primera etapa, como especialista en filosofía y cosmovisión ancestral. A partir del 2008 hasta el año 2014, ejerció el cargo de director ceremonial del Estado Plurinacional de Bolivia. El 22 de enero del 2017 fue posesionado como ministro de Relaciones Exteriores, cargo en que continuó hasta septiembre del 2018. Se desempeña también como investigador de la cosmovisión ancestral y la historia de los pueblos indígenas originarios. Bienvenidos al programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos algunas imágenes sobre nuestro invitado, sobre su libro, sus libros. Quiero darle la bienvenida, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, encantado de volver a estar acá conversando pues, en este tiempo que es de reflexión y que tal vez este libro pueda aportar, el libro que escribimos en este tiempo de reflexión. Perfecto, genial, Fernando. Abordando el libro en sí, mi pregunta es la primera, si se considera así. Cuando se ha sacado la primera edición, que fue el 2010, ¿no? Antes de eso, obviamente, seguro habían desencadenantes para escribir el libro. ¿Por qué ha optado por que no sea solo un libro de historia o de investigación, ¿no? de lo que venía pasando y luego ha pasado con el proceso de cambio? ¿Por qué se ha relacionado también a la cosmovisión andina, ¿no? a la filosofía que va más allá, ¿no? Porque podría quedar simplemente en un libro de historia con fechas y todo lo que ha pasado y punto, ¿no? Pero ha sido más profundo. ¿Cuál ha sido su inspiración, por así decirlo, para escribir el libro? Bueno, en un principio, en mis proyecciones personales y además de expresar la cosmovisión andina, llevo muchos años ya preparando un libro sobre cosmovisión andina desde el corazón aymara se llama, y luego sobre Tiwanaku, después apellidos y nombres aymaras. Y así tengo varios otros libros que están esperando, ¿no? Que seguramente ya pronto lo vamos a publicar. Entonces, en mi perspectiva estaba primero sacar sobre cosmovisión andina. Incluso ya lo tenía en las puertas ya para la impresión. Yo llevé mi libro para que lo revisaran, me sugirieron con un buen tino, alguien que le dio un lectorado, me dice, esto puedes publicarlo, son dos libros juntos, que hay que diferenciarlo bien. Y tenía razón y lo estoy trabajando en eso, ¿no? Ya llevo muchos años trabajando. Y yo recibo una llamada de la coordinadora andina, la KOI, que es una institución indígena internacional, porque tenemos las instituciones indígenas internacionales, la KOI y la COICA. Uno es de la parte andina y otra parte de la parte amazónica. Entonces me llaman los hermanos y me dice, en noviembre del año 2009, me dice, Fernando, necesitamos lineamientos para el diálogo con los gobiernos de los pueblos indígenas originarios, porque necesitamos una agenda en la cual se refleje nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva, nuestras peticiones y nuestro horizonte para dialogar con los gobiernos. La CAUI, por ejemplo, unifica a los pueblos indígenas originarios desde Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Entonces, y la parte amazónica, obviamente Brasil y también parte de Bolivia porque es parte amazónica. Entonces, recibo la llamada y me pongo a trabajar
En ese tiempo también estábamos en la Cancillería como director general de Ceremonial del Estado y es un espacio muy dinámico, muy dinámico. Entonces, empiezo a escribir en diciembre del año 2009 y enero del 2010. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Esbozamos entre los viajes y pues los tiempos libres que quedaba, esbozamos primero una estrategia en el horizonte del vivir bien. ¿Por qué el vivir bien? El vivir bien ya había nacido en un debate desde el año 1992 y por lo tanto era el principio de lo que es la propuesta paradigmática del cambio desde el Estado-Nación hasta el Estado plurinacional. Entonces lo esbocé rápidamente porque en esos tiempos todavía no estaba bien sistematizado, sí teníamos los principios, vivir bien, Estado plurinacional, derechos de la madre tierra, ya como perspectiva dentro de nuestra agenda política, en el diálogo con los gobiernos. Pero faltaba sistematizar, ampliar, explicar, definir todos los aspectos referentes, por ejemplo, al vivir bien. Entonces, tomé el tiempo de noviembre del 2009, enero del 2010, y lo envié para la revisión. Era un borrador hecho así a la carrera, ¿no? Y lo mandé a Lima, a los hermanos de la CAOI, y bueno, me olvidé, y después la dinámica política, la dinámica del trabajo, continuamos todavía, y en abril llega un hermano de Lima y me dice, pues quiero entrevistarme contigo. Yo digo, perfecto, y nos reunimos en la oficina, y me dice, qué bien tu libro. Entonces yo dije, ¿te gustó? Sí. Yo pensé que se refería, porque tengo un libro, 2 libros anteriores que escribí en la librería Armonía, que se llama Yatunca, y Visión Cósmica de los Andes, ¿no? Que pues tuvo mucho éxito también en esos tiempos, porque eran los primeros que estábamos definiendo los conceptos de cosmovisión, lo andino, etcétera, la identidad. Yo pensé que se estaba refiriendo a este libro, y yo le digo, ¿qué opinas? Y me dice, sí, bien, deberíamos trabajar en la perspectiva política, pero... Entonces yo le digo, pero ¿a cuál libro te estás refiriendo? Porque en Yatunca no hablo de política, sino hablo de espiritualidad. En Visión Cósmica hablo sobre la identidad. Entonces me dice, saca de su mochila y me muestra este libro. Y le digo, Coordinador Andino de Organizaciones Indígenas CAOI, Vivir Bien, Buen Vivir. Ese es el primero que ha salido. Este es el primero. En Lima. Entonces yo le dije, pero yo les envié para que lo revisaran, no para que lo editaran. Pero bueno, la emergencia en ese tiempo del diálogo de los pueblos indígenas ya efervescientes en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, por supuesto, en Chile y en Argentina, necesitábamos una agenda. Pero, como le digo, sabía que yo lo había enviado para la revisión. Claro, no. Entonces, porque uno lo escribe inspirado en la coyuntura y en la perspectiva y sale, pero después una vez revisado hay que reestructurar. Entonces yo le dije, no era para la publicación todavía, pero bueno, ya salió y ya estaban trabajando los hermanos indígenas líderes en el continente, ¿no? Entonces, la necesidad en esos tiempos, porque convocamos para Tiquipaya 1, recuerda, Tiquipaya 1, que fue una convocatoria mundial para la reflexión sobre los derechos de la madre tierra. Entonces, inmediatamente en Bolivia se publicó la segunda edición para Tiquipaya 1, en el cual también se distribuyó para los hermanos dirigentes y obviamente los hermanos que se estaban identificando en el nuevo lineamiento moderno, desde la perspectiva desde los pueblos indígenas originarios en este tiempo, sobre la defensa de los derechos de la madre tierra. Y así, pues la tercera edición, rápidamente también, porque la segunda se agotó y la tercera salió. Entonces, y la cuarta, también otra vez en Lima, Perú, ya empezó a salir porque obviamente la necesidad del diálogo, la necesidad de internalizar las propuestas sistematizadas en el diálogo gobierno, pueblos indígenas con los estados. Entonces, hasta la cuarta edición ya no pudimos un poco revisarlo porque la dinámica política estaba en marcha. Recordará 2008, 2009, 2010, 2011, los momentos más álgidos y además que estábamos participando en lo que es el diálogo de la constitución política del Estado, tanto en Ecuador como en Bolivia, ¿no? Porque fueron los lineamientos que marcaron también la transformación de las nuevas constituciones políticas del Estado. Esta edición, la que estoy mostrando, y la editaron en Argentina, ¿no? Y pues también en la misma versión de la primera edición, con algunos pequeños ajustes, pero ya no pudimos detenerla, ¿no? Pero después ya pensado bien, sistematizado bien, surge
y obviamente se completa toda la propuesta que ahora la estamos manejando, incluso ya la estamos completando, porque obviamente el vivir bien tiene muchas dimensiones de explicación, muchas áreas de explicación, porque el vivir bien, si bien es el principio rector, la matriz, emerge ahora la aplicación en áreas como la economía, como lo jurídico, lo político, la salud, es decir, en varios temas, y un tema central que es la educación. Entonces empezamos a sistematizar. Y les voy a mostrar este otro libro, es la copia o la traducción de la primera edición, y lo voy a mostrar acá en chino, ¿no? Entonces, esta es la publicación en chino, pero de la primera edición. Recién estamos ya en la etapa de traducción para la edición ya lo sistematizado, y hemos aumentado 2 capítulos más y cada vez va creciendo en la reflexión no solamente mía, sino en el aporte de los pueblos indígenas originarios. ¿Cuál es la característica de este libro, hermano? Es recoger de los pueblos indígenas, de los abuelos, las abuelas, porque ahí están las premisas, las características que es primero vivir bien, buen vivir. Y sistematizado se lo explica para resolver ahora, en este tiempo, porque las condiciones han cambiado. Tenemos una estructura hegemónica del pensamiento individual que es totalmente distinta a las condiciones que generaron el vivir bien en unas condiciones, en un relacionamiento más allá de un pensamiento solo antropocéntrico. Entonces ahora hay que empezar a explicar de nuevo, porque aquí, en este mundo moderno, lo hegemónico es lo individual, lo antropocéntrico, y el vivir bien es el paradigma comunitario. Pero comunitario entendido no solamente como la unidad y estructura social, humana, no, sino entendida como la unidad y estructura de vida, es decir, todos son importantes. Porque si ha empezado el 92, como dice, ¿no? Ha tenido mucho que ver el proceso de cambio después del 2003, para que, digamos, Bolivia pueda formar parte de eso de una forma más evidente. O sea, porque desde el 92, o sea, por lo que he leído y por lo que me dice usted, ya se podía hacer algo antes del 2003, pero no se ha hecho. O sea, Bolivia no... Correcto. O ha participado, pero muy por... Claro, el año 1992 se convoca en Tiwanaku a propósito de los 500 años, cuando España dice vamos a celebrar el encuentro de 2 mundos, y los pueblos indígenas originarios del continente dicen, ¿cómo vamos a celebrar un genocidio, un etnocidio, una invasión? Y por lo tanto se convoca a los líderes indígenas originarios a nivel político, a nivel espiritual, en Tiwanaku el 21 de junio del año 1992. Y antes del 21, desde el 17, 18, 19, se empieza a reflexionar sobre temas lo que está aquí reflejado. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Porque en ese tiempo nos habíamos preguntado, ¿qué queremos? ¿Queremos más sueldos? ¿Queremos incorporarnos al Estado depredador? ¿Queremos simplemente, por decir en temas de educación, una infraestructura? ¿Qué es lo que queremos? Entonces ahí se empezó a reflexionarse de que el vivir mejor es diferente al vivir bien. El summa camaña o el summa causa es totalmente distinto a la lógica moderna. La lógica moderna, ¿qué dice? Que tener, consumir más, ese es el propósito del ser humano. Hoy pareciera resumirse en quién gana y cómo gana dinero, ¿no? Esa es la preocupación del ser humano. Y no se da cuenta que hay otros principios y valores en la vida que están también ahí presentes. Yo fui profesor en primaria y secundaria muchos años. Y los bachilleres, ¿qué me decían, no? Al final, me decían, después de que habíamos reflexionado en temas filosóficos, en temas existenciales de la vida, al final me decía el muchacho y la muchacha, me decía, profe, ¿qué profesión me puede hacer ganar más dinero? ¿No? Ese era su horizonte. Entonces, yo le decía, pero ¿tú solamente quieres ganar dinero? Por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué profesión me puede dar más dinero? Y el muchacho optaba por esa profesión, no optaba por el camino de la cultura de la vida. Y ahora el mundo moderno está sumergido en este vaivén de búsqueda de lo que es, primero, la economía.
Pero en el caso de la cultura de la vida, del vivir bien, buen vivir, es la convivencia, el valor fundamental, el valor fundamental. Y creo que este tiempo de la pandemia, entre comillas, pandemia, porque se puede dialogar muchísimo sobre esto, pero ¿qué ha despertado y qué ha destacado? Que el dinero no se puede equiparar, por ejemplo, al papá, a la mamá, a la familia. Creo que este es un buen momento para reflexionar qué realmente tiene valor, ¿no? La convivencia, como decimos en el vivir bien, buen vivir. Entonces, se sistematizó toda una agenda internacional de la lucha de los pueblos indígenas originarios el año 1992, que hace, por ejemplo, el sistema capitalista hegemónico, cómo hacer en la economía comunitaria complementaria, la alimentación digna y con identidad, el sistema jurídico ancestral comunitario, el vivir bien como principio rector y matriz del cambio paradigmático al paradigma comunitario. Es decir, se había trazado toda una lista desde el 92 y se completó el 21 de diciembre del año 1992 en Teotihuacán, México. Y luego empieza a comunicarse a las comunidades, porque no es tan sencillo sumergir las ideas o explicar, reflexionar. Miren cuántos años llevó. 2003, recordemos la guerra del gas, ya se empezaba a visibilizar ciertas propuestas, sistematizadas inicialmente en los principios básicos, pero todavía no completada en el contexto de que uno pueda diferenciar con la claridad que hoy día sí podemos diferenciar. Por lo tanto, eso fue trascendiendo y el primer impacto jurídico fue en Ecuador, porque en Ecuador, también como en Bolivia, se llama a la Asamblea Constituyente y se reflexiona desde los pueblos indígenas originarios para poder sumergir la nueva constitución política del Estado desde los conceptos de la cosmovisión ancestral. El 2008 en Montecristi se aprueba la constitución política del Ecuador como la primera constitución plurinacional. El concepto plurinacional surge también de la propuesta de los pueblos indígenas originarios. Porque recordemos que la modernidad maneja, por ejemplo, lo pluricultural, lo multicultural. Ese es el principio. Si nosotros revisamos hoy día la constitución política de Colombia principalmente, o de Chile, ¿no?, que también dice, no, nosotros reconocemos a los pueblos indígenas originarios. Y el principio y la definición dice pluricultural, multicultural. Fernando, le tengo que cortar. Vamos a un corte, ¿sí? Bueno, vamos a un corte y en un par de minutos volvemos. Estamos de vuelta con el programa. Nos habíamos quedado en la Constitución en Colombia y Ecuador, ¿no? En Colombia. Así es. La Constitución Política de Colombia siempre a veces trata de refutar. Dicen, nosotros ya tenemos hace mucho tiempo nuestra Constitución en la cual dice pluricultural. Entonces uno dice, no es lo mismo. Plurinacional a pluricultural es totalmente distinto. Porque lo pluricultural, si bien reconoce a los pueblos indígenas originarios, no hace partícipe del poder. Cultural es como generar, tal vez te voy a generar un espacio para que tú dances, para que tú presentes tu arte, tu exposición de momentos. No tiene ninguna trascendencia jurídica. En cambio, lo plurinacional sí tiene trascendencia jurídica, porque nación ya no solamente es un contexto de describir la parte cultural, porque nación tiene una inferencia territorial, tiene un contexto territorial. Es decir, si yo reconozco a una nación, también reconozco que tiene territorio, derecho al territorio. Esa es la trascendencia jurídica. Por eso que pluricultural, multicultural, no se equipara a la palabra plurinacional en el contexto de incidencia jurídica por tierra y territorio. Por eso fue trascendente esta transformación, primero en Ecuador, luego en Bolivia. 2008 Ecuador, 2009 Bolivia, y empieza a generar. Entonces, todo este contexto de propuesta es para migrar de un paradigma, que es el individual, al paradigma comunitario. Del Estado-nación, del Estado uninacional, del periodo republicano, que no ha resuelto muchos temas, ¿no?, ni siquiera de inclusión, menos va a resolver de integración. En cambio, en el Estado plurinacional es que emerge desde la construcción del Estado, pero con todos, como ocurrió
en Sucre y después en Oruro, cuando se construyó la nueva constitución política del Estado. ¿Por qué? Bueno, antes de la pregunta me hizo acordar, en el corte me decía que se ha traducido al griego, ¿no? Así es. El libro, volviendo al libro, perdón. Pero lo quiero recalcar porque justamente hay filósofos que para ellos la cosmovisión andina no es filosofía, como que no hay filosofía de los pueblos, ¿no? Entonces, estaría bueno recalcar esto, que se ha traducido al griego porque justamente es la cuna de la filosofía, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero si ellos ya lo han visto el libro y lo están traduciendo, o sea, me refiero a los filósofos súper ultra conservadores que hay, que dicen no existe filosofía más que la de los griegos, ¿no? Entonces eso quería aportar, Fernando, que me parece genial. Te comento que el año 2008 me visitaron varios académicos griegos, en la cual decían, estaban inquietos por la propuesta del vivir bien, buen vivir, sobre los derechos de la madre tierra, por supuesto, y de rescatar las cosmovisiones ancestrales. Y obviamente es ahí donde empezamos a conversar y los académicos dijeron, esto hay que traducirlo. Y pues se les autorizó y lo tradujeron y empezaron a circular en los espacios académicos primero y luego en los espacios sociales. Y para mí fue muy grato cuando tuvimos que hacer en esos tiempos una llamada, porque ellos querían escuchar de voz propia un poco la postura de lo que es el vivir bien, buen vivir, porque ya lo habían leído, porque parecía una nueva propuesta alternativa a lo que es el mundo hegemónico moderno. Recordemos que Grecia es parte de la Unión Europea y recordemos la crisis también que cuando todas las políticas económicas de la Unión Europea lo llevan al colapso económico a Grecia. Y Grecia, el pueblo unificado, dice, queremos retirarnos de la Unión Europea. Tuvieron que detener, obviamente, dándole tal vez soluciones económicas, pero temporales nada más, porque sigue la crisis, ¿no? Y en esa crisis está metida el vivir bien, el buen vivir, porque se dan cuenta de que el mundo moderno donde está yendo no tiene solución, está yendo a un abismo, porque no puedes partir el desarrollo, todo lo que es la civilización bajo el concepto de destrozar la madre tierra. Es inviable, es inviable. Por lo tanto, el sistema capitalista en ese rumbo simplemente está yendo contra la cultura de la vida. Ahora, ¿qué va a reconstituir la cultura de la vida? En Grecia se planteó en ese sentido. Dijeron, como en Bolivia dicen, vivir bien, buen vivir, ¿no? Incluso no lo quieren traducir al griego, vivir bien, buen vivir, sino lo dicen en castellano, ¿no? En español, vivir bien, buen vivir, como en China, pues vivir bien, buen vivir, porque es una propuesta que no solamente está describiendo la crisis en algún país, como en la parte andina, sino en el mundo. El mundo está en crisis. Fernando, Bolivia ha tenido mucho que ver con esta revolución en la Via Yala, que solo se ha conocido desde hace 10 años, ¿no? Se ha empezado a reconocer toda nuestra cultura, por así decirlo, la cultura andina, ¿no? Pero por lo que usted cuenta, esto ya venía de antes, pero así es. Bolivia en cierto modo le ha dado fuerza a nivel internacional, ¿no? Para que nos vean desde otro punto de vista más que el país tercermundista, ¿no? Que era antes del proceso de cambio. ¿Es así? ¿Bolivia ha impulsado esto? Ha impulsado. La delegación boliviana desde el año 2006 ha ido trabajando intensamente, obviamente a la cabeza del hermano presidente Evo Morales. ¿Cómo? En las propuestas, porque cuando se llama a la Asamblea Constituyente ya teníamos una agenda, esa agenda del año 1992 que marca estos principios rectores. Ahora, hay que llevar a los espacios internacionales, como son las Naciones Unidas, definitivamente, porque los diálogos y las declaraciones pues tienen un punto de apoyo jurídico en las decisiones de los estados. Entonces, el año 2007, recordemos, Bolivia apoyó bastante a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios y se logró.
porque si bien el ímpetu de los pueblos indígenas originarios ha sido permanente en la OEA, en las Naciones Unidas, pero fue decisivo la participación de Bolivia en los mecanismos de integración, ya no solamente desde el pueblo, sino desde la parte oficial, desde el nivel de gobierno, que eso también coadyuvó a la Declaración de los Pueblos Indígenas Originarios. Luego, la propuesta de los derechos de la Madre Tierra, inédito, porque nadie hasta ese momento había reflexionado desde el ámbito de la cosmovisión de considerar a la Madre Tierra un ser vivo, y como ser vivo parte importante de la vida, más aún la trascendencia de que emerge de la Pachamama la vida. Por lo tanto, eso también, la iniciativa del gobierno boliviano se llevó adelante en las Naciones Unidas. El agua como derecho humano, que fue una declaración que hoy día es sustento en Europa de la lucha en defensa del agua. El principio que fue ahora el defensa de la vida en defensa del agua. Después, el vivir bien, buen vivir, como paradigma de solución a la crisis civilizatoria que hoy día lleva Occidente en todos los principios, en todos los continentes. Por lo tanto, Bolivia en estos 10 años ha transformado las propuestas desde la cosmovisión ancestral, desde los pueblos indígenas originarios, propuestas para este tiempo. Ese ha sido fundamental en estos 14 años y obviamente la perspectiva ahora del vivir bien, por ejemplo, ya está sumergida no solamente en espacios sociales, sino en espacios académicos en todo el continente, en todo el mundo, en la cual se está dialogando, buscando alternativas para solucionar el tema de la crisis que estamos viviendo. Bien, Fernando, también se toca el tema de economía y progreso, ¿no? Desde el punto, digamos, de vista de la filosofía occidental, hay Walter Benjamin protesta contra el progreso, el desarrollo, ¿no? Porque es el progreso a cuesta de. Entonces, en su libro también hay cierta, se puede rescatar ese tipo de pensamiento, ¿no? Podemos hablar de desarrollo, de potenciar un país, pero a cuesta de. Entonces, eso quería que nos comparta. El proceso de la concepción de progreso está basada en la teoría de evolución de Darwin. Es decir, que venimos de menos a más. Y que el concepto de civilización tiene que ser un crecimiento necesario y permanente para poder entrar a un mundo, a un primer mundo, que esa es la perspectiva del tercer mundo. Pero el costo, nadie se ha detenido a pensar en el costo. ¿Qué ha pasado? Europa sabe, Estados Unidos sabe. Todo lo que son países desarrollados saben las consecuencias, a dónde han llegado con el ritmo de depredación de la madre tierra. Y los resultados catastróficos en Europa, en Portugal, en Francia, en Alemania, saben. Por eso es que ellos ahora son promotores del cuidado del medio ambiente. De ahí emerge esa reflexión y se une a la propuesta que viene desde el Abya Yala, hoy llamado América, del vivir bien, el cuidado a la madre tierra. Por lo tanto, ahí empieza a encontrarse y reflexionar. El sistema capitalista, el progreso, no es sostenible porque está depredando la madre tierra. Tenemos que generar ahora una nueva cultura, obviamente de cumplir con las necesidades básicas de la vida, pero el costo, no podemos destrozar la madre tierra. Un autor dice, se necesitaría 20 madres tierras, 20 planetas para sostener en la perspectiva del sistema capitalista. Eso es inviable. Por lo tanto, esta reflexión está llevando ya no solamente en contextos de planteamiento económico, educativo, sino en contextos de la vida. ¿Por qué? Por ejemplo, mucha gente en este momento se afana en trabajar, en hacer su rol, en conseguir su dinero. Pero cuando se termina la vida, ¿será eso la vida? ¿No? ¿Será terminar tu vida en cuatro paredes o en un mundo sumergido ficticio y sin haber llevado una convivencia? Es una pregunta trascendente que lo hicieron las diferentes culturas. Volvemos a preguntarnos eso. Nosotros, por ejemplo, estamos replanteando la economía capitalista por la economía comunitaria, ¿no? En la economía capitalista dice, no, el dinero es lo más importante, ¿no? El dinero, el resultado, el producto, la plusvalía, toda la teoría que ustedes conocen, ¿no? Que todos nosotros conocemos. Y la izquierda viene y dice, el trabajo es más importante que el dinero, ¿no? El trabajo, ¿no?
Entonces el trabajo superpone y obviamente sale en defensa del trabajo. Pero vienen los pueblos indígenas originarios, dicen, no, antes que el trabajo y el dinero está la Pachamama, la vida. Entonces eso va a reconfigurar una nueva visión, una antigua para los pueblos indígenas originarios, nueva para el mundo moderno, para emprender esta nueva etapa también de la humanidad. Bien, Fernando. Habla de más libros, ¿no? Usted, ¿qué es de este libro en sí? ¿Qué le va a sumar? Sí. La verdad es que este libro no estaba en mis planes de sacarlo en el tiempo que ha sido, ¿no? Por la emergencia política social que estamos viviendo. Se necesitan respuestas en la lucha de los pueblos indígenas originarios. Este libro constituye ahora la agenda de lucha de los pueblos indígenas originarios. No lo considero de mi autoría porque lo que recogí es desde el mensaje de los abuelos y las abuelas, ¿no? Lo único que nosotros hemos hecho es sistematizar, ordenar para este tiempo, porque la propuesta está desde hace miles de años. Vivir bien, buen vivir. Ahora nosotros estamos preparando obviamente lo que es el libro de Cosmovisión Andina desde el Corazón Aymara se llama, ¿no? Eso ya está en las puertas para poder sacar. Y después tenemos lo que es Tiwanaku, que es mi gran pasión de investigación, que ya son varias décadas, desde el año 1980 vivo enamorado de Tiwanaku, ahí en la excavación, en lo que es la antropología, en lo que es los textiles, el idioma, las vasijas y todo el contexto histórico, ¿no? Entonces va a ser Tiwanaku como capital, ¿no? Y yo lo defino, tal vez ha sido la primera confederación plurinacional de naciones, porque no solamente fue una construcción andina, sino también amazónica, ¿no? Un encuentro de pueblos andinos, amazónicos y de diferentes regiones. Y así estamos preparando en la investigación, pero siempre desde la cosmovisión andina, de rescatar la identidad, de rescatar este valor fundamental, que es cómo vamos a vivir, cómo vivieron nuestros ancestros. El afán de la búsqueda en el pasado es buscar también y entender este tiempo, porque es el resultado de ese pensar. Y así también nuestros descendientes buscarán a futuro cuáles han sido los principios generadores de lo que están viviendo y lo encontrarán acá. Genial. Vamos a un corte, Fernando. Bien, vamos a un corte, un par de minutos y ya volvemos con el programa. Bien, estamos de vuelta con el programa y Fernando, hay una palabra que me queda en la cabeza dando vueltas, es paradigma. ¿A qué se refiere cuando dice paradigma? Paradigma es una estructura, una forma de pensar. Así como se estructuran ideas, es como hablar de cosmovisión, ¿no? Paradigma es una forma de estructurar el pensamiento, una forma de pensar. Así como piensas, lo haces. Así como tú estructuras tus ideas, generas las acciones. Entonces el paradigma individual emerge también de principios, y esos principios son, por ejemplo, el ser humano es el rey de la creación, dice, y en eso enfatizan, y eso promueve el antropocentrismo. Y el antropocentrismo, aquí está el resultado, esta crisis de la que estamos viviendo. En cambio, el paradigma comunitario emerge de que todo lo que vive es importante, todo lo que está alrededor vive y es importante. En Aymara siempre lo decimos, ¿no? Significa todo vive alrededor y todo es importante. Lo pequeño, lo grande, es importante en el tejido de la vida. Y eso es el principio rector, es decir, no es antropocentrista, sino es de la vida. Entonces, estos paradigmas son distintos. El paradigma hegemónico actual es el individual antropocéntrico. Esa es la característica. Lo que está emergiendo, lo que ha generado las grandes culturas como Tiwanaku y muchas otras culturas en el mundo es el paradigma comunitario. Y ahora, en la solución de la crisis del paradigma individual, porque está en crisis, está generando nuevamente la reemergencia del paradigma comunitario para solucionar,
Porque el paradigma comunitario no viene solamente de una postura política, no, viene de un entendimiento profundo de la vida, de los mecanismos profundos de la vida. Si cuidamos la madre tierra, se cuida la vida. Si destrozamos la madre tierra, no hay vida. Es sencillo el razonamiento. Muchas extensiones en Europa. Yo fui a Portugal, cerca de Lisboa, se llama Tamera. Hay una comunidad que está recuperando con los principios del vivir bien, buen vivir. Todas familias enteras que están bajo este principio y han organizado comunidades de empezar a recuperar desde el cuidado de la madre tierra. Esa comunidad está brillando entre flores, agua, árboles y vida. Alrededor hay monocultivos de árboles, ¿no? De extensiones de árboles, pero ya se ha ido degradando. La productividad de la madre tierra se ha depredado porque el monocultivo no es la respuesta. Por lo tanto, esta crisis en las diferentes dimensiones hace que emerja con mayor fuerza el vivir bien, buen vivir como respuesta. Cuando en el libro dice educación comunitaria, ¿a qué se refiere? La educación en este momento hegemónica también obviamente preserva la hegemonía individual. Cuando uno entra al colegio, ¿qué le dicen? El ser humano, el ser humano, el ser humano. Si hay animales y plantas, es para el servicio del ser humano. Entonces empieza a sumergirle en la historia lineal ascendente y en una visión individual, ¿no? Cuando le sume en una competencia. Hace mucho tiempo los filósofos griegos o algunos pensadores griegos decían, pienso, luego existo, ¿no? Hoy día parece que eso se hubiera transformado en compito, luego existo. Nos han sumergido en una competencia. Entras al colegio, está en una competencia de quién es primero, de quién es segundo, de quién es tercero. Y eso no ha hecho bien a la humanidad. Por ejemplo, en Brasil, sobre educación, educación en la materia de deportes, reflexionaban ellos y decían, Brasil, pentacampeón mundial, ¿no? De fútbol, medallero olímpico, y pues tienen muchas virtudes como país en el deporte. Y decía él, pero nadie habla de los millones de perdedores que viven en las favelas, por este concepto de solamente visibilizar, mostrar solamente al ganador, cuando los millones de perdedores habemos ahí en toda Brasil. Y eso está surgiendo, está sucediendo en todos los países. La educación solamente le da luces a uno. Primero es desarticulado, es antropocéntrico, es individual. Y por lo tanto está generando todo esto. Y más aún, solamente la educación está sumergida en preparar, en formarle al ser humano para ir a trabajar. Para ir a trabajar. Nadie se ocupa de la educación para vivir bien, para la vida. Por eso, ¿quién le dice cuáles son los parámetros de la vida? Es ahí donde emerge la educación comunitaria, que se hizo en la escuela Ayllu de Guarizate en el año 1931 a 1940. Sucedió con Avelino Siñani y Elizardo Pérez, cuando generaron la escuela Ayllu y generaron una educación comunitaria para la vida, para la vida. Y eso es algo fundamental, porque ¿cuándo te preparan para una crisis? ¿Cómo te preparan una crisis? ¿Cómo te preparan para relacionarte? No te preparan en los colegios modernos. Bueno. Y ese es el propósito de cambiar ahora por el paradigma de la educación comunitaria para la vida. Bueno, esto me hace recuerdo a que también nos cuestionamos con algunos autores, con filosofía, nos cuestionamos esto de cómo hoy por hoy el erotismo del estudiar, ¿no? del ganar el estudio ya se ha transformado en una nota, ¿no? O sea, hoy competimos, como dice usted, por un 90, 98, sin quizás que los chicos pueden hacerlo, lo pueden rendir pero no se les está enseñando otra cosa más que competir, ¿no? O razonar. Hoy por hoy, no sé, actualmente con lo que estamos viviendo, el año lectivo y todo lo que ha pasado que conocemos, no se toca poco y nada valores, ¿no? Creo que justamente con el proceso de cambio, hace unos 10 años recién se ha retomado algo que es valores, ¿no? en el colegio. Tiene que ver con
con lo que se ha planteado, con esto de la educación comunitaria, el empezar a que valores sea como una materia más, pero no los valores, no los valores de plata, como recién decía, sino valores familiares, eso ha surgido con este proceso de cambio o ya había antes. En las comunidades ancestrales, en los ayllus, siempre se cuida la familia, siempre. Porque la educación entendida en el mundo moderno la resume aula, el profesor, el estudiante y cuadernos. Pero para la educación comunitaria no solamente es delegar la formación al profesor, no, o a los maestros, sino es asumir la responsabilidad desde el hogar. Desde el hogar. Entonces la educación se sumerge articulado, padres de familia, autoridades, profesores, todos asumimos, porque al asumir esa relación preparamos para la vida. La educación comunitaria enfatiza muchísimo eso para la vida, para la conciencia, porque ¿de qué vale que historias abundan? ¿De qué vale que uno gane millones de dólares, pero si vive en una soledad? Ahora mucha gente en esta pandemia que estamos viviendo ha empezado a reflexionar, ha dicho, tengo millones de dólares, pero no puedo comprar algo que es el oxígeno, el aire, ¿no? Y se murió, no podía pagar y no podía respirar. Y mucha gente en este momento, cada día yo voy llamando a los amigos, a los hermanos, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás? Entonces dicen, estoy muy bien. Eso significa que alrededor está bien. Por ejemplo, esta mañana llamé a muchos hermanos y les dije, ¿cómo estás? Estoy triste, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque mi mamá está enferma. Entonces cobra un valor porque la felicidad está alrededor. Y eso no lo enfatiza el mundo moderno, lo enfatiza los abuelos y las abuelas. Los abuelos, por eso es que a través del vivir bien, ¿qué es lo que te está diciendo? Enfócate en lo que realmente has venido a hacer aquí, no en lo que aparentemente la coyuntura te lleva, o las creencias o los intereses te llevan, como es el sistema capitalista, ¿no? Entonces, creando necesidades ficticias. Entonces, este es un valor fundamental de la educación comunitaria que se empieza a recuperar. Hay que formar, ciertamente, profesionales, por supuesto, pero según las capacidades de cada quien, porque cada ser tiene una capacidad. Unos tienen buena voz, otros saben pensar abstractamente, otros concretamente, otros inician, tienen la habilidad de iniciar, otros para sostener, otros para finalizar, otros tienen habilidades en las manos. Es decir, hay diferentes capacidades. Y si uno transitara sus capacidades, brillaría lo que hace. Pero como aquí el interés es de ganar dinero, está fuera de sus capacidades y obviamente la mediocridad está expresándose por distintos lugares. La educación comunitaria enfatiza, dice, cada ser viene con esas capacidades y lo que hay que hacer es generar espacios de expresión y amplificación de sus capacidades naturales. Yo conozco mucha gente que siempre lo cuento, un compañero en la universidad estudió conmigo abogacía, pero cuando egresó agarró el título, y esto no es historia, y lo entregó, le dijo, aquí está, ya tienes ahora un hijo abogado, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. Y es un famoso pintor boliviano, ¿no? Que le va muy bien, que como abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque su capacidad natural es la pintura, es el arte. Eso es lo que hay que enfatizar, y lo que hace lo va a hacer bien, no solamente por ganar dinero, sino porque él está expresando ese sentir en el área que lo siente y lo expresa muy bien. Entonces la educación comunitaria va en estos contextos, preparar para la vida y expresar y ayudar para que se profundice esa capacidad natural que tiene cada uno. Fernando, perdón que vuelva atrás en el libro, pero hay una, porque la educación está casi terminando el libro, hablando de lo que me ha quedado, subdesarrollados, los países subdesarrollados, obviamente hablando de Sudamérica, ¿no? Es lo que pensaban antes, ¿no? Como nos tenían. Hoy por hoy se puede decir que se sigue
considerando así, que somos países subdesarrollados, más allá de la pandemia que algunos dicen ha igualado o no, eso es un debate, pero en el libro usted lo hace notar, ¿no? Esto de los países subdesarrollados. ¿Seguimos así? Lo que, si recordamos, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió el concepto de desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Y obviamente los países del primer mundo y los países del tercer mundo y otros del cuarto mundo. Pero ¿en función a qué? En función al PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Los ingresos. Y hasta ahora se sigue catalogando países del primer mundo quienes tienen ingresos. Pero nadie se ha preguntado cómo se distribuye esos ingresos en el territorio, ¿no? Y el Estado plurinacional, la característica era que la redistribución alcance a todos. Esa es la característica, es decir, tener una política social de distribución y redistribución del Producto Interno Bruto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial también surge una pregunta interesante de un país, de un reino en realidad, que se llama Bután. Escuchó hablar de Bután, sí. ¿Verdad? Bután, el rey de Bután, de pensamiento budista, dice, ¿y por qué mi país anda al final y dice que somos un país subdesarrollado y al final de la lista? Por el Producto Interno Bruto, le dice. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué no catalogan un país por el índice de felicidad? Porque ese debería ser el factor de un gobierno, el resultado, el propósito del trabajo de un gobierno. Entonces empieza a plantear el reino de Bután a las Naciones Unidas la felicidad interna, ¿no? Es decir, promover la felicidad interna y empezar a generar la búsqueda de la felicidad en vez de la búsqueda del dinero, ¿no? Y fue una propuesta muy interesante que muchos pensadores en el mundo lo tomaron y reflexionaron sobre ese aspecto. Pero después del año 2006 emerge, bajo la propuesta del proceso de cambio boliviano, a las Naciones Unidas dice vivir bien, buen vivir. Reforzando ese pensamiento del reino de Bután, empieza a emprender y despierta el interés del mundo, porque obviamente dice, cierto, aquí podemos ganar o podemos perder, etcétera, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Vivir bien, buen vivir. Y empieza a cobrar una fuerza, un ímpetu, en la cual hoy día el vivir bien, buen vivir están reflexionándolo en Europa, en África, obviamente en el continente, que es el origen, ¿no?, de la Via Yala, y en Asia, porque esta crisis definitivamente ha sumergido en una profunda reflexión, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a catalogar? ¿Países desarrollados, subdesarrollados? ¿Bajo qué parámetro? ¿Bajo qué parámetro? ¿No? Entonces, ahí nosotros nos aferramos, los pueblos indígenas originarios, de que vivir bien, buen vivir es el camino y el horizonte de la vida. Es decir, ¿cómo me relaciono contigo? ¿Cómo me relaciono aquí en nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo me relaciono en la familia? Al final, como el abuelo dice, así como has venido te vas a ir, sin nada, ¿no? Y lo que te vas a llevar está en tu corazón, y lo que vas a dejar está en el corazón, no está en lo que dejes alrededor. No está en los bienes, no está en eso, el verdadero sentido de la vida. Y aquí bajo un poco más, para escuchar más al abuelo. El abuelo dice, la vida es un viaje sagrado, donde los más grandes tesoros no es en lo que tú tienes, ni en lo que consumes, sino cómo convives alrededor, cómo convives con la familia, cómo convives con los amigos, cómo convives con la madre tierra. Y es ahí donde se aplazó la modernidad. No alentó a la convivencia, más aún, alentó a la desarticulación, a la lucha, a la depredación, con todos. Nos ha sumido solamente en una relación de uso y de abuso, nada más. Y esa lógica se ha sumergido incluso en las relaciones sociales. Enfatizo más en función de que me sirves. Mientras no me sirves, ya te olvido. Es decir, ha permeado en las relaciones sociales esa lógica del uso y del abuso, de lo desechable, ha sumergido en las relaciones sociales. Pero ¿eso está profundizando en la buena convivencia? Definitivamente no. ¿Qué está profundizando en la convivencia? Y es ahí donde emerge vigoroso el vivir bien, buen vivir. En las Naciones Unidas se está dialogando sobre este aspecto, porque esta reflexión ya no es solo de interés político, es real. Cuando tú vas en la noche contigo mismo, te das cuenta si has hecho bien, si has hecho mal.
Y ahí ya no hay opción a que te puedas tal vez engañarte a ti mismo, ¿no? Sabes cómo está. Entonces el futuro, después de esta crisis pandémica, van a surgir nuevos parámetros. Por eso se está invitando a la humanidad y a los estados, porque no podemos volver a las actividades con las premisas que nos llevaron justamente a esta crisis. Bien, Fernando, como siempre, se nos acaba el tiempo. Quisiera que termine con una frase que a mí me gustó mucho, que usted la puede decir. Sí, por favor. en este libro hemos recogido varias frases de los abuelos y las abuelas. Gracias. Y varios principios hay, varios principios. En cada capítulo nosotros iniciamos con una frase de los abuelos. Aymaras, quechuas, lakota, dakota. Y hay una frase de los abuelos y abuelas de la nación aymara, ¿no? que a mí me encanta muchísimo y me conmueve. Exacto, sí. Y dice, no te afanes en dejar bienes, tierras a tus hijos. Afánate en dejar buenos hijos a la madre tierra. Es un principio aymara, ¿no? Porque vuelvo a reiterar que la vida es un viaje sagrado y los más grandes tesoros lo dejamos en el corazón y lo llevamos en el corazón. Entonces, este principio y este mensaje vale para todos los tiempos, porque es el lineamiento del vivir bien, buen vivir. Bien, como le dije, ya nos tenemos que ir. Lo espero para una próxima entrevista, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Bien, esto fue el Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa. Gracias.